Doctores, buenos días. ¿Cómo están? Creo que ya está la mayoría, aunque no todos. Solamente tenemos visualizados 58 participantes y ustedes son más de 100. Bueno, vamos a iniciar la clase en virtud de que hay un buen número que ha llegado bastante temprano. Entonces vamos a iniciar la clase de hoy con esta tercera clase. Es un recordatorio de las dos primeras, ¿no? Donde ustedes han podido, le hemos dado la teoría más o menos de cómo debemos de tratar a estos pacientes con alguna deformidad dentofacial. Y a usted- con esta tercera clase es un recordatorio de las dos primeras, ¿no? Donde ustedes han podido, le hemos dado la teoría más o menos de cómo debemos de tratar a estos pacientes con alguna deformidad dentofacial. Y ya usted sabe, eh, la- las deformidades dentofaciales son anomalías, no son patologías, eso que quede claro, ¿ya? Para poder tener un tratamiento, ¿no? Puede tener deficiencia de crecimiento de la mandíbula, ¿ya? Como en estos casos superiores, puede tener exceso de crecimiento de la mandíbula, deficiencia de crecimiento del maxilar superior, una combinación de ambas, ¿ya? Además, podría tener desviaciones de los maxilares en diferentes espacios, en los tres espacios que tiene la situación, ¿no? Entonces vamos a ver cómo correcto. ¿Ya? Estos pacientes, como todos, ¿no? Aspiran pues a tener una vida normal, una vida exitosa en lo sentimental, en lo académico y en todo. Y para eso primero es la apariencia facial, que cuidamos todos, ¿no? Entonces, ya hemos dicho nosotros las indicaciones que hay, ¿no? De estas deformidades dentofaciales, básicamente, una de las primeras indicaciones tenemos que ver la edad esquelética, ¿no? Para poder abordar esta anomalía con un tratamiento que puede ser conservador, de tipo eh, mediante un ortopedia maxilar, o quirúrgico cuando ya está el paciente con una edad esquelética bastante avanzada, con tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, pero básicamente para ambos tratamientos, necesitamos la colaboración del paciente, la comprensión del paciente, la colaboración de los familiares. Ustedes, en la clínica diaria que están viendo ustedes, es extremadamente importante este tipo de la colaboración del paciente. Tenemos que trabajar primero, antes de atender a un paciente, la empatía. La empatía significa que el paciente confíe en ti, confíe en las explicaciones que le están dando, que sean coherentes, que sean tranquilas, que no sean muy alarmantes, ¿no? Que te va a sacar la muela, te va a doler, ¿no? Es un tratamiento que va a necesitar seguramente con el fin de mejorar la salud. Básicamente, eso es lo que tenemos que trabajar primero, la empatía, ¿no? Los objetivos que persiguen cualquiera de estos tratamientos, especialmente el tratamiento quirúrgico al que nosotros estamos más abocados, más que el ortopédico, ¿no? Es que la oclusión y la articulación sean bastante correctas, ¿no? Que haya una estética y un buen equilibrio facial. Y finalmente, una estabilidad morfológica y funcional con los resultados de tratamiento a largo plazo, ¿no? Eh, si nosotros vemos estos casos, en la mayoría, si todos los odontólogos estuviéramos en la condición y en la capacidad de diagnosticar, ¿no? Cuando llegue el paciente a la consulta, podemos seguramente enviar a que estos pacientes sean tratados de una manera conservadora mediante la ortodoncia y la ortopedia. Generalmente, todos los pacientes en este momento ya pasan por los consultorios desde niños, ¿no? Antes probablemente no, el paciente podría llegar a ser adulto y nunca haber pisado un consultorio. Eso puede ser una alternativa por la cual no se le da un tratamiento. Pero en este momento, ya los padres, de alguna manera, están preocupados con sus niños desde pequeños, de tal manera que siempre van a pasar por el consultorio. ¿Ya? Tito, ¿eh? Ya. Un momentito, tengo una pequeña emergencia. Vamos a pausar un ratito.
Continuamos entonces. Ya, entonces estamos hablando de que una buena cantidad de pacientes, en este caso la mayoría probablemente en estos tiempos, pasen por el odontólogo general inicialmente y luego ya pasen a otros especialistas, ¿no? Eh, entonces, el tratamiento quirúrgico, ya ustedes saben otra vez, vamos a repetir, es para cuando el paciente ya ha cumplido la etapa de desarrollo y crecimiento y ya no se puede hacer nada ortopédicamente. Y ya ustedes han visto que hay que hacer ya los exámenes auxiliares, ¿no? En los exámenes auxiliares está, pues, inicialmente las radiografías, que pueden ser frontal, panorámica, lateral, y hay que hacer los trazados cefalométricos, ¿no? Para ver realmente, hacer un planeamiento inicial de tratamiento y después también, final, antes de la cirugía, ¿no? Entonces, eso es muy importante, como le digo, analizar la fase, cómo va a terminar el perfil. Ahora tenemos ya muchos aplicativos, ¿no? Muchos programas que podemos hacer la cirugía virtual, por ejemplo, y enseñarle al paciente cómo va a quedar después, ¿ya? ¿Cuáles son las dificultades que nosotros debemos evaluar en estos pacientes? ¿Ya? Generalmente, estos pacientes van a tener problemas del habla, dolor crónico en la articulación temporomandibular. Generalmente los pacientes clase 2, ¿no? En los clase 3 no se nota mucho eso, solamente a veces unos ruidos musculares, unos ruidos articulares, pero en los pacientes clase 2, 1, por ejemplo, división 1, va a haber mucho dolor crónico, debido a que esa mandíbula que estaba en la parte posterior está constantemente yendo hacia adelante para compensar fisiológicamente. Entonces, al adelantar la mandíbula, los músculos pterigoideos externos están constantemente contracturados y por eso hay bastante dolor. Hay que evaluar la mordida abierta, en la protrusión de los maxilares, y los problemas respiratorios, ¿no? Les comenté que a veces el paciente es un clase 3, pero y ya tiene problemas respiratorios, o sea, el paso de la vía aérea superior ya es bastante normal o más delgada. Si llevamos la mandíbula hacia atrás, podríamos solucionar la parte esquelética y podríamos perjudicar la parte respiratoria. Todo eso se tiene que evaluar, ¿no? Eh, todo esto ya tenemos que ver ahí, antes de cualquier consulta, como le digo, la empatía. Hay que conversar bien y pedirle los exámenes que necesite, explicar por qué le estamos pidiendo cada examen, ¿ya? Sentarse para hacer cualquier consulta. Generalmente estos pacientes deben ir una, dos, hasta tres veces al consultorio antes de la cirugía, porque cuando ya se opera y después dice, no, no me explicó bien, no le entendí, una serie de cosas, y hay que ser bien claro el consentimiento informado, ¿no? Ellos deben preguntar cualquier duda y antes de someterse totalmente a la cirugía, ¿no? Porque es una operación bastante, vamos a decir, invasiva. No se puede, si el paciente dice, no me gustó esta y me podía dejar como antes, eso ya no se puede hacer. Entonces, hay que tomar con mucha precaución e importancia estos tratamientos, ¿no? Sí tenemos que tener en cuenta cuáles son cómo está el caso del paciente, ¿no? Nosotros sabemos que la posición de los dientes en esta vista anteroposterior, por ejemplo, esta posición de las molares y las premolares está dada por fuerzas musculares. Por el lado externo, las mejillas, ¿no? Todos los músculos superficiales de la cara, inclusive hasta el músculo masticatorio, el setero puede estar ahí, ¿ya? Pero generalmente los músculos superficiales de la cara, la fuerza que tienen estos músculos hace que estos dientes se puedan ir hacia adentro. Y en la parte interna, la lengua, con sus 17 músculos, se bate contra todo y también empuja hacia afuera. Entonces, los dientes están en una posición neutra, ¿no? Entre las fuerzas de la mejilla por la parte externa y la fuerza lingual por la parte interna. Eso tiene que estar claro. Igual, en una vista anteroposterior, la posición de los incisivos, ¿no? De los incisivos, igual la fuerza de los labios y la fuerza lingual. Entonces, eso hace que tengamos una correcta posición del incisivo superior como el inferior. Si los labios tienen mucha fuerza, apenas erupciona los incisivos permanentes, los va a llevar hacia el palatino y vamos a tener esos pacientes clase 2-2, ¿no? Clase 2, división 2. Y si la fuerza de la lengua no es fuerte, estos dientes se van a ir hacia atrás. Si al contrario, la fuerza de la lengua es demasiado y la fuerza del labio es débil, la tonicidad muscular es débil, entonces estos dientes se van a protruir, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que evaluar incluso eso, ¿ya? La fuerza de los labios y la fuerza de la lengua, para ver la posición de los dientes, para tomar las medidas correctivas, ¿ya? Tenemos, pues, de acuerdo a eso, los tipos de arcos, se conocen el arco triangular, el arco cuadrado, el arco ovalado, ¿no? Todo eso está causando, pues, la mal posición de la sien. Entonces, el otro examen bastante especial, les dije a ustedes, ¿no? La radiografía de la carpal, ¿no? Donde van a poder ustedes evaluar cada posición de los huesos de la mano para ver si el paciente todavía se puede hacer un tratamiento ortopédico o u quirúrgico. Por ejemplo, este es un paciente niño, ¿no? Que tenemos ahí los huesos en la epífisis distal, parece que fueran dos huesos, pero no, sino que la diáfisis y la epífisis todavía está separada. Eso significa que ortopédicamente podemos ver nosotros. Acá no está la aparición de huesos sesamoideo. Si ustedes ven también las falanges, igual, parece que tuviera su gorrito el huesito, ¿no? Entonces, todo eso dice que el tratamiento de estos pacientes que tengan una deformidad o una anomalía dentofacial puede tener éxito con un tratamiento ortopédico. Este paciente va al ortodoncista o ortopedista. A diferencia de este paciente ya todo es un hueso consolidado, ya no se observa la separación de huesos, ¿eh? Ustedes que están llevando estos cursos de la doctora Milo, que me imagino de estimación dentaria, ahí les debe enseñar básicamente todo. Este paciente, así al ojo de buen cubero, no necesitamos ser muy especialistas, decimos ya, la diáfisis y las epífisis ya están consolidadas, entonces el tratamiento ortopédico en estos pacientes es muy pobre o escaso. Entonces hay que enviar al cirujano maxilofacial, ¿no? Obviamente el ortodoncista también seguramente lo preparará, preparar a este paciente ortodóncicamente para la cirugía ortodòntica, ya no de manera eh, conservadora, ¿no? Entonces, ¿cuándo se realiza la cirugía ortodòntica? Una vez que haya finalizado el crecimiento del paciente. ¿Ya? Por ahí van a encontrar alguna literatura que se hace también una cirugía ortodòntica en niños, porque el niño no puede estar traumatizado hasta que llegue a la edad adulta. Sí, se puede realizar, pero hay que tener en consideración que podría recidivar. Ese chico todavía está en crecimiento, ¿no? Hay que tener mucho cuidado hasta que llegue a la edad adulta. Y una vez que llegue a la edad adulta, el crecimiento ya finalizado, sí se va a poder realizar la cirugía ortodòntica como mayor éxito que inicialmente, ¿no?
Estas son las caricaturas que tenemos para ver, ¿no? En clase 2, en clase 3. Ya. Vamos a ver. Eh, ¿Cuándo podemos, cuándo no se debe llevar necesariamente a una cirugía ortognática cuando un paciente que tiene una deformidad facial, ¿no? A pesar de que ya pasó la edad ósea, ¿no? Cuando la anomalía es leve. Por ejemplo, en clase 3 casi vis a vis, 1 o 2 milímetros adelantado de los incisivos inferiores de los superiores, ¿no? Que no haya mucha lengua de los inferiores, una serie de cosas, se puede, y que el perfil facial finalmente ayude, ¿no? Entonces ahí el ortodoncista puede plantearle un tratamiento que se llama compensación ortodóntica, ¿ya? Ahí le traerá premolares, inferiores, y no sé, ya verá él, ¿no? Ahora se utiliza ya otros tipos también de tratamientos. Pero cuando los casos son graves, no hay elección. Siempre va a ser el método quirúrgico la alternativa. Ya está, esta es una repetición del método. Acá tenemos, por ejemplo, esta paciente acude a la consulta, ¿no? Porque quiere realizarse un tratamiento quirúrgico. Ya es adulta. ¿Por qué tiene la carita larga acá? Entonces nosotros hacemos una historia, ¿no? Este paciente, si hubiera sido pronata, de repente, pronata mayor, ¿no? O sea, severo, pero desde niña ha recibido tratamiento ortopédico, ¿no? Ha usado mentonera, por ejemplo, ya refiere a haber usado una mentonera para evitar el crecimiento del maxilar superior. Entonces, a lo mejor el tratamiento ortopédico también no fue el correcto, o en todo caso también se puede decir, a pesar de que se hace ortopedia, puede quedar pues, con algunas secuencias. El tratamiento de ortopedia, a pesar de que se toma en una edad bastante buena, no necesariamente también nos va a dar resultados exitosos, ¿no? En este caso, no ha dejado que avance la mandíbula hacia adelante. El perfil está más o menos aceptable, pero el profesional lo que no ha visto es que el centro de desarrollo y crecimiento, el cóndilo, no se la absorbe. Entonces el cóndilo sigue creciendo y solamente ha redireccionado esta mandíbula, que podía estar más horizontal, lo ha redireccionado hacia abajo, ¿no? Producto de la mentonera. Y claro, desde el punto de vista anteroposterior, aparentemente ha conseguido resultados, pero ha tenido pacientes cara larga, ¿no? Entonces ya no le gusta la foto de perfil, ¿no? Igual, posteriormente hay que hacerle un tratamiento quirúrgico. Bueno, vamos a ver acá anomalías de la mandíbula trapezoidentarias. Hay pacientes que son clase 1, pero biprotrusos. Generalmente, la raza peruana, la raza oriunda, nosotros somos bembones, los peruanos generalmente, trompudos, vamos a decir, ¿no? Entonces, y algunas razas son más exageradas, por ejemplo, los morenos, los negritos, de Chincha, por ejemplo, ¿no? Y otras razas también. Tienen bonita mordida, pero son biprotrusos, ¿ya? Algunas veces se puede corregir, a pesar de ser clase 1, se puede corregir, ¿no? Y algunos pues, tienen mordida profunda, mordida abierta, mordida profunda, son casos que vienen a la consulta. Entonces, antes de iniciar el tratamiento. Por ejemplo, ustedes cuando inicialmente estén haciendo, antes que hagan la especialidad, me imagino que muchos van a ser especialidades distintas. Entre ellos, algunos de ustedes serán pues, ortodoncistas, otros cirujanos maxilofaciales, pero el odontólogo general debe hacer un plan también de tratamiento, ¿ya? Sanear la boca, enviar al paciente con la boca sana. Porque el ortodoncista igual lo va a devolver, llega al paciente y va a decir, antes de hacer la ortodoncia prequirúrgica, yo quiero que le hagan, cuiden la salud bucal, haciéndole las restauraciones, las curaciones de las pequeñas caries, eh, una profilaxis, hacerle un estudio, vamos a decir, una enseñanza de cuidado bucal de cómo debe cuidarse los dientes, cómo debe cuidarse los dientes con su higiene bucal, de por día, saber cepillarse, porque hay pacientes que no tienen ningún aparato en boca y son muy descuidados y vienen con la encía inflamada. Imagínense ese paciente que no tiene una adecuada higiene bucal, va a usar aparatos como gases. Uf, con toda seguridad la encía se va a inflamar y es posible que tengamos muchos problemas. Entonces hay que educar a nuestros pacientes a tener una buena higiene bucal. Luego ya va al profesional, al especialista, en este caso al ortosista, ¿no? Para que le haga su ortodoncia prequirúrgica, ya ellos le van a hacer unas predicciones cefalométricas, después irá al cirujano para que le haga una cirugía de modelos, y ahí ahora con los programas que tenemos, ya se le muestra al paciente cómo va a ser la cirugía, cómo va a ser después, eso, el perfil que espera, y una serie de cosas, ¿no? Y luego ya va al tratamiento de la cirugía ortognática, propiamente dicha. Después de un par de meses retorna al ortodoncista para que le hagan una ortodoncia postquirúrgica, ¿ya? Como que fuera un paciente normal. Son pasos que se tiene que... Ya estamos listos. Los beneficios que tiene después la cirugía ortognática, pues obviamente al alinearse los maxilares, o sea, maxilar y mandíbula, va a mejorar la masticación, la función también. Eso es bastante importante, ¿no? Resumiendo, la fase de tratamiento de estos pacientes que con deformidades dentofaciales, ¿no? Aparte de hacerle saneamiento bucal, este paciente va a tener estas fases: una fase prequirúrgica, una fase quirúrgica y una fase postquirúrgica. Eso tiene que estar claro, y tiene que ser los tiempos, inclusive. ¿Ya? Si el paciente les pregunta cuánto más o menos va a ser, ¿cómo va a ser? La ortodoncia prequirúrgica puede estar de 10 a 12 meses, acá 2 meses se han equivocado, de 10 a 12 meses. No debe ser más, porque hay pacientes que quieren hacer la ortodoncia prequirúrgica haciendo que todos los puntos estén bien alineados y todo. Se demora mucho. El paciente se desespera y a veces abandona el tratamiento. Y les voy a decir por qué solamente tiene que ser un año como máximo. Ya es lo que tenemos que decirle. Después va a hacerse la cirugía ortonática. Esa cirugía necesita una hospitalización. Normalmente es 3 días, hasta 2, pero en instituciones como el Seguro Social y el MINSA hay protocolos que los pacientes tienen que ser dados de alta después de 7 días, ¿no? Siempre y cuando reúnan ciertos requisitos. Pero esto es como un extremo, ¿no? Luego va a ser una ortodoncia postoperatoria. Perdón, el postoperatorio puede durar pues de 3 a 8 semanas, que les dije 2 meses, más o menos, ¿no? En ese caso, el ortodoncista, el cirujano maxilofacial va a ver la estabilidad, va a retirar los puntos, seguramente va a encontrar algunos puntos en el sentido, algunas áreas donde hay falta de sensibilidad, falta de oclusión, ¿no? Va a utilizar algunas ligas intermaxilares, ¿no? En ese periodo de 2 meses, básicamente, tiempo que debe retornar hacia el ortodoncista. Algunos cirujanos envían al ortodoncista al mes.
¿no? Ya dice 2 semanas, ya está bien, ya que te vea el ortodoncista, pero si hay alguna complicación, obviamente el ortodoncista puro obviamente el ortodoncista puro no va a poder solucionar eso, porque hay algunas deficiencias en los puntos de sutura, algunas cosas de esas. Nosotros preferimos enviar al ortodoncista después de 2 meses, cuando ya hemos visto la consolidación de los maxilares, ¿no? En este caso, algunos colegas que yo les hago también ortodoncia prequirúrgica, ellos operan y me dicen ya, pues al poco tiempo me lo están enviando. El asunto es que no todos manejamos la cirugía y la ortodoncia al mismo tiempo, ¿no? Pero normalmente el ortodoncista va a recibir al paciente después de 2 meses de operado. La ortodoncia prequirúrgica, ¿no? Es un albur, el paciente se imagina cómo va a quedar después de una explicación que le hemos dado, eso se cree Brad Pitt, tiene una imaginación de cómo va a ser después, qué va a hacer con su vida, emocionalmente va a cambiar, una serie de cosas, ¿no? Entonces, esta es lo que tenemos que hacer en la ortodoncia prequirúrgica, ¿no? Corregir las compensaciones dentro alveolares, dependiendo si vamos a corregir la vestibuloerosión o la ligoerosión, hay que mejorar la curva de Spear, ¿ya? Coincidir las bases esqueléticas y la discapacidad maxilomandibular. Ya. Todos estos pasos, estos objetivos van específicamente a proteger los dientes y a las estructuras que tiene apoyo. Entonces, muchas veces el cirujano maxilofacial, antes hacíamos esto, ¿ya? Una proyección de la ortodoncia, un trabajo muy fuerte, que ahora pues con los aplicativos ya enderezamos el diente normal, pero recuerdo yo que hacía mis primeros planes, ¿no? A los modelos tenía que tomar otro tipo de modelos y seccionar diente por diente, ¿no? Y hacerle un alineamiento, ¿no? Esto le llamamos setup, ¿no? Un alineamiento, incluso teníamos articulares especiales para este tipo de cirugías. Entonces, recién con este alineamiento le enviamos al ortodoncista, le decíamos al ortodoncista, por favor, deja los dientes así como está acá, ¿no? Felizmente, ahora ya tenemos programas que eso lo hacen, pero hasta con inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué? Porque acá vemos un corte cuidadoso de todos los dientes, ¿no? Sin tocar casi las partes proximales, ¿no? Para ver cómo va a quedar esos dientes, con el tamaño, el ancho, porque algunos dientes son más delgados, y otros sí podrían no quedar muy bien, ¿no? Entonces el paciente ya sabe cómo va a quedar más o menos, ¿no? Esos dientes. Entonces le dije, en la ortodoncia, el tiempo de tratamiento de la ortodoncia prequirúrgica debe ser 1 año o menos, de preferencia, debe ser con aparatología metálica. Ya, bueno, los pacientes tienen razones para usar también braques cosméticos, ahora se pueden usar hasta alineadores. eh, no hay ningún inconveniente, pero el cirujano a la hora de operar necesita a veces los braques metálicos para poder hacer sus eh, enganches en la hora de la operación, ¿no? Utilizando los arcos metálicos, ¿no? Eso se puede, es discutible, pero de preferencia nosotros decimos personalmente que sea aparatología metálica para avanzar rápidamente, ¿no? Mire, ya nosotros debemos tener la línea media, más o menos en estos modelos que hayamos tomado, la relación canina, un overjet y un overbite aceptable. Esto debe ser el objetivo del tratamiento ortodóntico prequirúrgico. ¿Ya? Relación canina uno en ambos lados, overjet y overbite aceptable. Y eso lo vamos a ver. ¿Cómo sabemos eso? Le tomamos un modelo después de unos 8 o 9 meses para ver cuánto nos estamos acercando, ¿no? A eso. La parte posterior ya lo que salga, no necesariamente. Entonces, ¿qué necesita el cirujano para operar? Que haya mínimo 4 puntos de apoyo, así a nivel maxilar y mandibular, para que sea estable, ¿ya? Para que tenga estabilidad. No necesita, como le dije, relación canina, obediente, vaya aceptable. Si aquí hay espacios que cerrar eso después, ya se hace en la ortodoncia postquirúrgica, ¿no? Ya el ortodocista va a tratar como un paciente normal. Pero antes, si estamos buscando eso, vamos a tener que tomar el modelo cada mes y no sabemos realmente si vamos a avanzar en el camino correcto. Ya está. Entonces, la ortodoncia prequirúrgica consiste en corregir las compensaciones dentoalveolares, y eso vamos a ver acá. Por ejemplo, este caso, ¿no? Paciente, le hemos tomado todas las fotos posibles para ver su esto, ¿no? Ahí vemos un poco el trazado también. Cuando hicimos el trazado dijimos que hay que estudiar la parte esquelética, tejidos blandos y la vía aérea. Es importante. Otro más. Este es el paciente, por ejemplo, que podría ser una ligera clase 3. Este paciente está compensado. ¿Cómo es esto? La clase 3, por ejemplo. En el paciente clase 3, los incisivos superiores están vestibularizados y los incisivos inferiores están en lingoversión, de tal manera que vemos nosotros esto como que fuera normal. Entonces, ¿qué es descompensar? Este incisivo que está vestibularizado hay que palatinizar, hay que buscarle un ángulo normal, ¿no? Con respecto al plano palatino. Y este incisivo que está lingualizado tenemos que también vestibularizar para que tenga un ángulo. Ahora sí, la diferencia mire, ha variado bastante. Ha variado muchísimo. ¿Ya? Antes el paciente podía estar así como vis a vis, un poquito, pero si nosotros operamos así como vis a vis, esto de acá se podía operar con 3 milímetros hacia adentro, ya está. Pero el perfil no iba a cambiar mucho, ¿ya? No tendría que ser ortodoncia. Por eso la ortodoncia prequirúrgica es descompensar estos incisivos que están compensados fisiológicamente. Para que no sea horrible el caso, Dios hace esto acá, ¿no? En un clase 3 vestibuliza los superiores y lingualiza los inferiores. Ya está. Entonces el paciente tiene que saber que antes de la cirugía ortonática, el overjet va a empeorar, ¿ya? Va a empeorar. Entonces, nosotros tenemos que explicarle, usted
conoce que va a empeorar esta distancia entre el incisivo inferior y el superior, no me diga que después ya no quiero la cirugía, ¿no? Porque ya no tendría para dejar hacer un tratamiento compensatorio, vamos a decir, no tendría que mover esto, más bien extraer unas premolares y inclinar un poquito más el incisivo inferior y el superior vestibular un poco más y ahí podría solucionarse la parte dentaria, pero la esquelética no, ¿no? Entonces todo esto hay que explicarle bien al paciente. Así es, a medida que se va, el paciente que tenía casi borda a borda, a medida que se va haciendo la ortodoncia prequirúrgica va aumentando el espacio. ¿Ya? Cuando este espacio aumenta con la cirugía ortonática ya retorna y obviamente el perfil mejora bastante. En los pacientes clase 2, ¿cómo es la compensación? En los pacientes clase 2, el maxilar superior es más grande que el inferior, entonces la compensación es el incisivo superior, en vez de estar vestibulizado como en el clase 3, se palatiniza, ¿ya? Y el inferior, en vez de estar lingualizado, se vestibuliza. Al contrario. Entonces, esta es la compensación fisiológica de los incisivos en un paciente clase 2. ¿Qué tiene que hacer el ortodoncista? Tiene que vestibulizar el incisivo superior, ¿no? Para que tenga un ángulo con el plano palatino, y el inferior tiene que lingualizar un poco más el incisivo inferior. Entonces ahora ya tenemos una distancia mayor entre el incisivo inferior y el superior, ¿ya? Con llevar la mandíbula hacia adelante se solucionará ese problema. Esa es la compensación fisiológica y el ortodoncista cómo debe descompensar. En tu caso es ahí, por vía abierta, hay que trabajar bastante mejor, ¿no? Entonces, cuando ya se descompensa eso, entonces la cirugía ortognática es, en vez de llevar hacia atrás, se lleva hacia adelante, todo el maxilar, ¿no? Entonces ya tenemos ahí una mordida estable. Algunos pacientes nos piden cómo va a quedar los labios y va a adelantar más. Miren, hay estudios que con el adelantamiento de los tejidos duros, los tejidos blandos no siguen la misma proporción. En la mayor parte llegan hasta el 90%, alguna vez el 80%. En el labio superior el 20%, ¿no? Entonces, a los pacientes hay que decirle que tampoco nosotros movemos 7 milímetros hacia adelante, el labio no se va a ir 7 milímetros. Cuando se normaliza después de que pase el proceso inflamatorio, vamos a ver que solamente se ha adelantado 6, por ejemplo, o 5,5, un 90%. Hay que explicarle eso también a los pacientes, ¿eh? El planeamiento que se hace, que el cirujano normalmente hace, o hacía antes en modelos, esto empezamos una semana antes o 5 o 6 días antes, ¿no? Para poder tener bastante claro la operación y presentarles a nuestros pacientes. Ya está. ¿Alguna pregunta, doctores, hasta acá?